¿Sí me escuchan? Perfecto. ¿Me escucha? Sí, Perfectamente. muy bien, gracias. Estupendo. Muchas gracias. Muy peligroso a esta hora. Ya es hora del café, ya lo sé. Todo el mundo se quiere ir, pero por favor, denme 20 minutos o menos. Vamos a ser rápidos y les prometo que no lo van a arrepentir. Yo soy Max Blyleven, director general de Super Awesome. Hoy les voy a hablar un poco más de los riesgos con nuestro compromiso en Internet con niños, en el ámbito digital. Pero también les voy a hablar de cómo podemos manejar esos riesgos y sobre todo cómo las marcas más grandes de niños están utilizando KidTech para crear un Internet más seguro para niños. Cada día más de 170.000 niños entran en Internet por primera vez. Esta es mi estadística favorita, viene de UNICEF. Eso quiere decir que el año pasado, por ejemplo, 2018, 40% de los nuevos usuarios Internet eran niños. Y eso hace de los niños la audiencia que más rápido está creciendo en Internet. Es decir, una audiencia que no podemos ignorar, una audiencia que tenemos que tomar muy en serio. Pero el Internet que existe para ellos fue construido hace 30, 35 años y no es para niños, no fue hecho para niños y tiene muchos problemas de seguridad, como ya lo sabemos. Problemas de seguridad de contenido, pero también problemas de seguridad de la privacidad de datos. Y eso es lo que en estos días, en los últimos 1 año, 2 años, hemos visto convertirse en un problema muy grande para las empresas más grandes de Internet, como Google y YouTube, que ha sido multado $170 millones por la Federal Trade Commission este año, por coleccionar datos personales de niños a través de la publicidad dirigida. Y este es un problema que es inherente en la construcción del Internet como existe hoy. Pero les voy a enseñar que no tiene que ser así. El resultado de estos riesgos ha sido que hay nuevas leyes de privacidad, específicamente para proteger a niños. Esto empezó con COPPA en Estados Unidos en el año 2013 y vamos a ver un poco más sobre COPPA en 2 minutos. Pero también la nueva ley de privacidad europea y nuevas leyes que están siendo implementadas este año y el año que viene en China, India, Brasil. Todos tienen en común que tienen provisiones específicas para proteger la privacidad de niños. Y esas provisiones, todos tienen algunos de los mismos elementos. En cada caso, la publicidad dirigida y el perfilamiento de usuarios que son niños es ilegal. En cada caso de estas leyes no se permiten los cookies ni, por ejemplo, los plugins de Facebook, el botón like o el botón share de Twitter. Este tipo de enchufe social no se permiten en contenido que es dirigido a niños porque colecciona datos personales. Y cada una de estas leyes tienen un concepto de consentimiento de los padres para cualquier colección de datos personales. Nosotros, Super Awesome, fuimos fundados en 2013, justo al mismo tiempo que se cambió la ley de privacidad de datos de niños en Estados Unidos para construir tecnologías que ayuden a marcas a quedar conforme con estas leyes. Hoy en día somos 150 personas con nuestro headquarters en Londres, pero en todas partes del mundo. Una de las tendencias que más ha impulsado nuestro negocio y ha impulsado la importancia de este tema es el hecho de que los niños ya no están viendo mucho televisión. Cada año más o menos cae de un 20% en Estados Unidos y en Inglaterra también. Me imagino que en España no es muy diferente. Cada año cae en un promedio 20% la cantidad de niños que están mirando televisión clásica. Y eso ha creado una situación muy rara porque los presupuestos de las marcas en marketing a niños siguen siendo más o menos 90%, 85% gastados en la televisión y solamente un 15%, digamos, en digital. Aunque en el mercado de los adultos sabemos que más o menos televisión y digital están a lo mismo, 50-50 o 60-40. Pero eso no tiene ningún sentido, porque no sé si ustedes están de acuerdo, pero mis hijas, que tienen 10 y 12 años,
nunca ven televisión, lo hacen todo por internet, streaming, juegos, lo que sea. Entonces las marcas tienen que mudar ese presupuesto de marketing al ámbito digital, pero ha sido difícil en parte por estas leyes de privacidad de datos. Por eso estamos intentando crear un Internet más seguro para niños. Lo hacemos con dos conceptos de base en todo lo que hacemos. Privacidad por diseño, es decir, pensamos en la tecnología de la infraestructura del Internet, en todos los canales de compromiso con usuarios, cómo podemos meter privacidad por diseño por debajo, por la parte de la infraestructura. Y la otra parte es lo que llamamos nosotros responsabilidad por diseño. Esas son herramientas y plataformas que puedan utilizar creadores de contenido, influencers, desarrolladores de videojuegos, marcas en sus sitios web, en sus anuncios y en sus apps, para crear un ámbito digital responsable, un ámbito digital seguro para niños, en cuanto a contenido, en cuanto a datos, en cuanto a toda la experiencia. Hoy en día aseguramos más de 12.000 millones de transacciones digitales cada mes a través de nuestras tecnologías y a través de nuestras plataformas. Esas transacciones pueden ser impresiones de anuncios, clics, registraciones en juegos o en apps, cualquier tipo de interacción digital con un niño que hacen algunos de nuestros clientes. Trabajamos con más de 270 marcas, todas las marcas conocidas de niños y muchas marcas también que no son obviamente para niños, pero que tienen productos o tienen experiencias que se dan cuenta valen la pena promocionar hacia la audiencia de niños. La cobertura que podemos disponer hoy en día es mundial. Tenemos 4 oficinas en Estados Unidos, una en Londres para cubrir Europa. Tenemos también mi colega Constante aquí, que está en España y en Italia a la vez, no lo sé cómo lo hace. Y tenemos equipos también en Latinoamérica y en Asia, pudiendo así cubrir las necesidades de nuestros clientes en todas partes del mundo. Bueno, ¿cómo llegamos aquí? En 2013, la Federal Trade Commission en Estados Unidos estableció un cambio a la ley llamada COPPA, Children's Online Privacy Protection Act, que entró en vigor en ese mismo año y cambió todo el panorama para lo que es el marketing hacia niños en el ámbito digital. COPPA dice que los padres deben de tener control sobre los datos personales que sus niños comparten. Se aplica a menores de 13 años y es la razón por la cual 13 es la edad mágica para todas las plataformas sociales, para todos los sitios web que dicen en sus términos de uso, tienes que tener 13 años. La razón es COPPA. Se aplica a cualquier sitio web, app, dispositivo digital, asistentes virtuales como Alexa, Siri, juguetes conectados, cualquier cosa que se conecta al Internet tiene que cumplir con COPPA. El alcance de la ley es extraterritorial, eso quiere decir que empresas y operadoras fuera de los Estados Unidos pueden ser multados bajo COPPA si tienen usuarios en Estados Unidos. Y es más, un 30% de todas las multas COPPA han sido en contra de empresas extranjeras que no son americanas. Las multas en papel, por lo menos, pueden ser muy, muy graves. $40,000 por usuario por día. Así que si tienes un sitio web con 100,000 usuarios en Estados Unidos, eso puede ser una cifra muy grande. En la práctica, las multas han sido en los cientos de miles de dólares, algunas veces en 2 o 3 millones de dólares y, bueno, recientemente la multa más grande contra YouTube, $170 millones. El concepto clave a entender en cuanto a COPPA es cuál es la definición de datos personales. Hasta 2013, la ley COPPA tenía la definición tradicional, que todo el mundo está de acuerdo, mi dirección, mi nombre, mi número de teléfono, esos son datos personales. Pero la FTC se dio cuenta que con el crecimiento rápido de la publicidad dirigida sobre el comportamiento de los usuarios, sobre la historia del browsing de los usuarios, habían otros temas que también eran datos personales y cambiaron la definición para incluir específicamente el concepto de identificadores persistentes. ¿Qué es eso? Eso es como un cookie o una IP address
o un Device ID, Advertising ID, cualquiera de estos identificadores técnicos que podemos utilizar para seguir un dispositivo electrónico a través del Internet, para saber dónde estás pasando tu tiempo en Internet. Esos identificadores técnicos, aunque no estén asociados a un nombre necesariamente, son considerados datos personales bajo COPPA. Y eso fue la primera ley que lo hizo, pero hoy en día todas las leyes de privacidad nuevas, incluso la europea, considera este tipo de identificador un dato personal. Así que era muy radical en la época, pero ahora ya es totalmente normal. Si pasamos aquí a este lado del Atlántico y miramos cómo funciona el RGPD, la nueva ley de privacidad de datos europea, bueno, ya no es tan nueva, pero siente nueva. Seguramente todos aquí sabemos que es una ley basada en principios muy importantes como la minimización de datos personales, como el requerimiento de tener una base jurídica antes de coleccionar datos personales, o sea, interés legítimo, o sea, el consentimiento del usuario. Pero lo que no todo el mundo sabe es que el RGPD también tiene varias provisiones específicas para niños. Tiene artículo 8. Y el artículo 8 es exactamente lo mismo que COPPA, dice exactamente lo mismo, hay que tener el consentimiento de los padres antes de coleccionar datos y ese consentimiento tiene que ser verificado. Pero también tiene varios considerandos, que son como notas al final de la ley, que nos ayudan a aplicar los principios. Y esas notas dicen que niños son una población vulnerable, que merecen protección específica, y que en general no debemos perfilarlos para conceptos de mercadotecnia, para el marketing. Y eso quiere decir que no existen verdaderamente situaciones de interés legítimo para empresas para hacer marketing dirigido, marketing comportamental. Y por eso, bajo RGPD, igual que COPPA en Estados Unidos, no se permite la publicidad comportamental, no se permite crear perfiles en Internet de menores de edad y tenemos que tener el consentimiento de los padres si queremos coleccionar datos personales, por ejemplo, para registrar un niño en un juego o en un sitio web o en una competencia o una promoción o lo que sea. También sabrán que, desafortunadamente, los políticos europeos no se pudieron poner de acuerdo cuál debe ser la edad de protección digital para niños y, a cambio de los Estados Unidos, donde dijeron 13 y punto, en Europa dejaron esto abierto a los varios países para elegir ellos mismos qué edad, a partir de qué edad quieren aplicar estos conceptos entre 13 y 16. Y el resultado es un poco un panel muy colorido. España eligió 14, así que en este país esa es la edad que se aplica. Y en general también tenemos que entender que aunque COPPA solo puede ser enforzado por la Federal Trade Commission o los Attorneys General, es decir, solamente los reguladores, el RGPD tiene el derecho de acción civil y eso quiere decir que va a haber demandas civiles. No solamente hay que tener cuidado con el regulador para hacerlo bien, pero también hay que tener cuidado con organizaciones privadas, personas privadas, empresas, etc. Bueno, hoy en día ya estamos llegando a un punto que el año siguiente unos 700 millones de niños van a ser protegidos por ese tipo de ley de privacidad de datos. Leyes que no permiten el rastreo, que no permiten captura de datos y no permiten los cookies. ¿Cómo entonces podemos quedar conformes si somos anunciantes, si estamos trabajando para Lego, por ejemplo, o si estamos creando campañas promocionales donde la audiencia principal son niños? Bueno, ya sabemos que no podemos comprar campañas de retargeting, no podemos comprar audiencias en la manera tradicional. Lo que sí podemos hacer es comprar campañas dirigidas por contexto, campañas dirigidas específicamente a contenido que nosotros ya sabemos es el contenido que les gusta a los niños. Y esa es la manera más efectiva para llegar a comunicar con niños en Internet. Lo importante aquí es de siempre controlar la cadena que llega a entregar una campaña. Uno de los problemas que han vivido muchas marcas y agencias en Estados Unidos, por ejemplo, es que
Una típica campaña digital involucra a 5, 6, 7 diferentes empresas que están participando en cómo dirigirla, cómo crearla, cómo servirla técnicamente, cómo seleccionar los sitios web o las apps donde va a correr la campaña. Y cuando tienes tantos socios es muy, muy probable que datos personales van a ser coleccionados y que van a ser repartidos. Y eso es lo que hay que intentar evitar. Así que reduzcan la cadena si es posible, trabajen directamente con los publishers o con las apps o con un intermediario y asegúrense que todos están bajo contrato y que saben que las campañas digitales para niños tienen que seguir ciertas normas y tienen que estar conformes con estas leyes. Y, si es posible, utilicen KidTech, porque con KidTech se pueden entregar campañas 100% contextualmente, sin coleccionar datos, y eso se puede garantizar si está construido dentro de la infraestructura ese mismo tema. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con los medios sociales? Porque yo sé que niños están ahí, pero las plataformas dicen que aquí no hay niños, pero yo quiero conectar mi campaña, quiero conectar mi marca con niños que están en YouTube o en Facebook. ¿Cómo lo hacemos si oficialmente no existen ahí y no es legal que estén ahí? Bueno, lo único que puedo decir es, sean responsables. Traten sus canales de YouTube o sus páginas Facebook, igual como su propia página web, como su propio sitio web que está dirigido para niños. No utilicen datos personales que les da la plataforma o que les ofrece la plataforma. No intenten hacer retargeting de esa página, porque todas esas actividades llevan a la colección de más datos personales de niños. Y aunque no está siempre 100% claro si eso es ilegal o no es ilegal en esas plataformas, claramente no es lo responsable y no es lo correcto hacer. En estos últimos meses, la responsabilidad legal ha cambiado drásticamente por el caso de YouTube, porque en el acuerdo que YouTube hizo con la FTC, también se pusieron de acuerdo que a partir de ahora son los canales que tienen la responsabilidad de conformidad con COPPA, no la plataforma. Los canales tienen que decir, ¿soy para niños o no soy para niños? Y si se marcan para niños, YouTube va a pagar toda la publicidad dirigida y todas las features que dependen de datos personales, inclusive comentarios, etcétera, notificaciones, etcétera. Y la otra parte importante es que si estás trabajando en un sitio web para niños o una app para niños, que no se pueden incluir los rastreadores de estas plataformas. Y esos rastreadores vienen en forma del jugador de video incrustado de YouTube, del botón like de Facebook, el botón share de Twitter, cualquiera de estos pedacitos de código que tú puedes poner dentro de tu sitio web para tener acceso directo a la plataforma, contiene rastreadores que coleccionan datos personales y esos no se permiten en sitios y en apps dirigidos a niños. ¿Y qué de YouTube Kids? Evidentemente hay una plataforma específicamente dedicada a los niños, creada por Google, por YouTube, justamente para un poco evitar este problema que estaban empezando a tener hace 3, 4 años, aunque al final lo tenían de todos modos. Y YouTube Kids es una plataforma fantástica para enganchar, para comprometerse con niños en Internet, pero es una plataforma que nuestras pesquisas muestran verdaderamente a partir de los 6 años, 7 años, los niños ya no usan. Ustedes quizás tienen otras evidencias en este sentido, pero cuando YouTube Kids se lanzó, nosotros teníamos varias conversaciones graciosas con YouTube. Les decíamos, no pongan Kids en el nombre, porque ningún niño va a querer utilizar una plataforma que se llama Kids cuando ya tienen 6, 7 años, porque quieren usar YouTube, quieren usar lo que es para adultos. Y bueno, efectivamente, hasta hoy en día, a pesar de muchos esfuerzos de YouTube de promover la plataforma para niños de todas las edades, la verdad es que a partir de los 7 años, la mayoría de los niños ya no quieren estar en YouTube Kids. ¿A dónde vamos? Bueno, KidTech ya es todo una categoría global. Lo que nosotros estamos intentando hacer es bastante ambicioso. Nosotros estamos pensando en todas las funciones principales que empresas y marcas y creadores de contenido tienen que tener
para tener compromiso con usuarios en Internet. Y evidentemente en el Internet de los adultos existen muchas plataformas muy establecidas para manejar esos diferentes canales de interacción. O sea, la monetización de apps o de juegos, por ejemplo, el marketing directo a niños, la creación de comunidades o el enganche social con niños en Internet y la creación de contenido, sean sitios o juegos o lo que sea. Nosotros estamos reconstruyendo cada una de estas plataformas para ser seguro para niños en Internet, para tener 100% garantía de no coleccionar datos personales y para proveer las herramientas para asegurar contenido seguro para niños. Lo hacemos a través de varios productos. Awesome Ads es nuestro marketplace de contenido para niños, que cualquier marca puede dirigirse a nuestro marketplace para llegar a 500 millones de niños en todo el mundo cada mes. KSV es nuestro producto para dirigir campañas para niños en YouTube y lo hacemos a través de una plataforma contextual que hemos construido encima de YouTube para elegir los mejores canales para tu campaña sin coleccionar datos y sin utilizar las herramientas de YouTube que coleccionan datos. Kids Web Services es nuestra plataforma de registración, login, autentificación, consentimiento, etcétera, para videojuegos, por ejemplo, o apps educativos que quieran registrar a niños y para eso necesitan el consentimiento de los padres. Todo eso también lo manejamos nosotros a través de KWS, etcétera. Estamos intentando solucionar el problema en todos estos canales. Y es más, este año hemos anunciado y vamos a lanzar en el primer cuartal 2020 una nueva plataforma streaming justamente diseñada para jóvenes creadores de contenido. Esto es para directamente solucionar el problema que ha sido creado por el acuerdo entre la FTC y YouTube, que está teniendo el efecto de demonetizar muchos creadores jóvenes de contenido, porque YouTube está pagando una parte de la publicidad, la parte dirigida, y va a tomar mucho tiempo, o quizás no tanto, pero va a tomar tiempo para reemplazar esa publicidad dirigida con publicidad contextual. Y mientras tanto, nosotros estamos lanzando Ruckus, que es una plataforma para creadores jóvenes en particular, que tienen como su audiencia principal niños, y les va a permitir seguir monetizando sus canales y desarrollando su compromiso con niños en Internet. Bueno, eso nosotros lo vemos como la tercera fase. La primera fase del Internet eran los navegadores web. Ustedes ya no se acuerdan porque no estaban todavía nacidos, parece. La segunda fase eran los móviles. Esto sí lo sabemos todos, los dispositivos móviles que dominan el Internet hoy en día. Y nosotros decimos que el Internet 3.0 es el Internet de los niños. Y tenemos que construirlo junto con ustedes utilizando KidTech, cuando es posible. Muchas gracias.